Estamos ya de vuelta acá a las 8:45, arrancamos ya la segunda fase, entrevistas y análisis con la coyuntura de Guatemala y el mundo. Es un tema que abarca todo el planeta Tierra, estamos hablando de esta crisis por el COVID-19. También nos acompaña Cristian Castillo esta noche para las entrevistas. Cristian, ¿cómo estás? Mario, buenas noches. Cada día más con más incógnitas, pero ojalá que las conversaciones y las discusiones en este espacio puedan servir de insumo para la toma de decisiones, Mario. Claro. Lo que sí es cierto es que el mundo cambió, ¿no? Y salimos de la crisis, vamos a salir del COVID-19 y no va a ser la misma dinámica a la que estábamos acostumbrados. Esperemos que los seres humanos aprendamos a readaptarnos a lo que viene. Por supuesto. Bueno, esta noche le damos la bienvenida al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien nos va a hablar acerca de las disposiciones del sector energético del país frente a esta crisis del COVID-19 en Guatemala. Ministro Pimentel, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y totalmente ministro en vivo, así que le agradecemos que nos acompañe acá en el set. Siempre es importante, señor ministro, empezar refiriendo cómo está compuesta la matriz energética en el país en este momento, sobre todo por los cambios que están habiendo a partir del COVID-19, pero por algunas falsas digamos, elementos positivos como la baja del petróleo. ¿Cuánto representa todavía la producción de energía eléctrica en el país por la vía de la matriz petrolera? Sí, bueno, la matriz energética de Guatemala es sumamente diversificada. En eso hemos sido muy exitosos y muy responsables, podríamos decir. Tenemos prácticamente, salvo la nuclear, todas las tecnologías disponibles, hidroeléctricas, por supuesto, solar, cogeneración eólica, geotermia. En ese sentido, pues, no dependemos de una única fuente para la generación de energía. Eso nos da bastante seguridad de que tenemos el recurso disponible. El búnker o los derivados de petróleo todavía forman parte de esta matriz, pero hoy por hoy no suman más del 6-7%. Se utiliza sobre todo para puntos esenciales o para actividades esenciales en momentos críticos. Por ejemplo, para hacer reservas rodantes que se le denominan cuando es necesario un arranque rápido, porque evidentemente estos motores tienen más facilidad en los arranques. Pero el grueso de nuestra matriz hoy por hoy es, pues dependiendo de la estación en que nos encontramos, si es lluviosa o no, pues sería hidroeléctrica o bien biomasa o cogeneración, ¿no? Ahorita que estamos en época seca, pues estamos dependiendo sobre todo de esto, de la biomasa. Ahora, ministro, partiendo un poco de lo que ya mencionaba Cristian, los precios del barril de petróleo se han desplomado en las últimas 3 semanas, incluso llegando a por debajo de los $23 el barril de petróleo Brent. Sí. Esto, digamos, viéndolo en la perspectiva de Guatemala como país, ¿se espera una rebaja contundente de los precios de las gasolinas de aquí a 2 meses? ¿Qué impacto va a tener esto en Guatemala? De hecho, el impacto lo estamos viviendo ya. La tendencia hacia la baja del precio del petróleo no viene de hace 15 días, sino podemos decir que en lo que va del año. Evidentemente se acrecentó y se acrecentó particularmente por 2 razones. La primera es cuando la crisis del coronavirus llegó a su pico en China, que es un gigante en el mundo, pues la demanda por este tipo de productos se vino abajo, ¿no? Y ese país tiene el tamaño para que cuando su demanda se contraiga en el mundo se sienta. Pero luego, a raíz de eso, hubo una reunión a inicios de marzo entre los países productores de petróleo, exportadores de petróleo, la famosa OPEP, y Rusia, donde no llegaron a un acuerdo. Entonces, al no llegar a un acuerdo, los países salen de la reunión diciendo, pues vamos cada quien por la libre, y de hecho Arabia Saudita
Canal Antigua te mantiene informado con noticieros a las 7:30 am, a la 1 pm, a las 7 pm, a las 8 pm y a las 8:45 pm. Además te actualizamos con enlaces en vivo durante toda la jornada. Gracias por el cambio. Frente a la entrada principal. Regresamos nuevamente con ustedes al set principal. Visita nuestra página web y redes sociales para mantenerte conectado. Quédate en casa. Qué privilegio iniciar el día tomados de la mano del Señor. Es un honor entrar a tu casa y compartir la palabra de Dios contigo. Leí esta porción de la Biblia esta mañana. Cuarto de guerra. Levanta más gente que clame tu nombre. Sabes que te creo. Creo que todos podemos hacer milagros. Aquí. Por eso creo en Él. Cuando contemplo aquella obra en la cruz, un abrazo me regala paz. Dios le sopló vida en su cuerpo. Había una realidad la cual no podía escapar. Conectados con Dios, un canal de Dios para unirnos por la fe. Él es Emilio, que viajó a Nueva York a buscar fortuna, pero una noticia inesperada lo hará volver de inmediato. Sí, la niña estoy... ¡Soy papá! ¡No, tengo que ir a conocerla! Para poder estar con su hija, tendrá que arreglar algunos asuntos. ¡Esa plata no es mía! ¡Me engañaron, hombre! Pero una gran mujer le dará la oportunidad de convertirse en un gran hombre, aunque no le será nada fácil. El Secretario, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal Antigua. Canal Antigua te mantiene informado con noticieros a las 7:30 am, a la 1 pm, a las 7 pm, a las 8 pm y a las 8:45 pm. Además te actualizamos con enlaces en vivo durante toda la jornada. Gracias por el cambio. Frente a la entrada principal. Regresamos nuevamente con ustedes al set principal. Visita nuestra página web y redes sociales para mantenerte conectado. Quédate en casa. Según la Real Academia de la Lengua, comprobar es tener la certeza de la verdad de una suposición, un dato o un resultado obtenido anteriormente, mediante demostración o pruebas que lo acreditan como cierto. ¿Y tú, ya comprobaste la información que recibes? Cámara Guatemalteca de Periodismo, por una información de verdad. En este espacio, tu voz es la protagonista. Escuchar que estaba arruinado después de haberlo tenido todo no fue nada fácil para mí. Nos sentimos identificados a través de las muchas historias. Les recuerdo que tener un hijo es cuestión de dos personas, no solamente de una. Y tenemos a las personas correctas para aconsejarte. Camilo, tu esposa seguro te está escuchando en este momento. ¿Quisieras decirle algo a ella? Que me perdone. Tu voz estéreo, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal Antigua. Estamos ya de vuelta. Una dispensa, tuvimos un problema técnico, ya lo solucionamos, estamos ya de vuelta. Está acá en el estudio el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, para hablar acerca de todo el tema que tiene que ver su cartera en esta coyuntura del COVID-19, Cristian. Y señor ministro, nos quedamos justo en la explicación que usted daba de cómo se estaba comportando el mercado internacional del petróleo a partir de este desacuerdo que se da entre países de la OPEP y Rusia. Correcto. Pues bueno, a partir de que no hay acuerdo, se incrementa la producción mundial y coincide en una etapa donde la demanda estaba deprimida y eso se traduce en una caída internacional de los precios. Y sí, en lo que va de marzo, el barril perdió más del 50% su valor. Guatemala es un país netamente importador de combustibles. Es decir, esa caída en los precios nos ha beneficiado y ya lo estamos viendo reflejado en las gasolineras. El día de ayer fue el primer día en 5 años que vimos la gasolina superior abajo de los 20 quetzales, al menos en la capital. Es decir, desde esa perspectiva, la caída internacional de los precios pues beneficia a Guatemala. Me preguntaban si esto iba a continuar. Pues la tendencia continúa a la baja.
por lo menos en el futuro cercano. Ahorita estamos viendo reflejado lo que sucedió hace 2 o 3 semanas en los mercados internacionales. Esta semana hubo otra pequeña caída, el WTI, que es el que utilizamos nosotros de referencia, cerró anteayer abajo de $20. Ayer repuntó un poquito, pero está muy barato. Entonces sí es factible que en los próximos meses o algo miremos alguna disminución más. Ahora, no hay una bola de cristal, no sabemos si mañana repunta la demanda internacional por alguna razón, se ponen de acuerdo finalmente los grandes productores y puede empezar a ir para arriba. Pero en este momento pues el precio está estabilizado y con una tendencia a la baja. Como importadores nos beneficia, pero como exportadores, señor ministro. Sí, bueno, hay que recordar que Guatemala efectivamente tiene una producción de hidrocarburos. No a los niveles de Arabia Saudita, que era el ejemplo que daba antes, pero sí, y nos genera ingresos como Estado, porque recordemos que el Estado de Guatemala es socio de las industrias extractivas. Y ahí sí tenemos una dificultad, porque el nivel de precios que estamos viendo pues ha impactado y prevemos que va a impactar mucho el ingreso por regalías para este año. Pero sin embargo, las empresas, y esto lo puedo decir porque he sostenido reuniones con todas las empresas productoras de Guatemala, están dispuestos a seguir confiando en Guatemala, a seguir produciendo, y de hecho tienen incluso planes de expansión de su producción, algunas de ellas, lo cual es una buena noticia. Digamos que la crisis nos afectó o les afectó a ellos particularmente en esos planes, pero esperamos que esto va a terminar más pronto que tarde y podamos como país repuntar la producción. Ahora, ministro, dejando ya a un lado el tema de el barril de petróleo y todo lo que esto significa para Guatemala, hablemos de la generación de energía eléctrica. Este es un tema sensible en esta coyuntura. ¿Qué va a pasar con esto? Pues es evidente, habrá una caída en el tema de la tributación de los guatemaltecos. El Estado no va a percibir recursos. ¿Qué va a pasar con la tarifa social? La situación del INDE, qué va a pasar con la factura que uno paga mes a mes por servicio de energía eléctrica. Si nos puede dar una radiografía en el contexto de esta crisis. Me hizo como 6 preguntas a la vez, si se me olvida alguna me la vuelve a realizar. A ver, lo primero es asegurarle a los guatemaltecos que como autoridades hemos tomado las medidas necesarias para asegurar lo principal, que es que el servicio de energía eléctrica va a continuar estando disponible de todos los guatemaltecos que gozan del mismo. Para eso se tomaron algunas medidas administrativas. El ministerio a mi cargo pues emitió algunos acuerdos ministeriales que decretamos de hecho el Sistema Nacional Interconectado de Electricidad en estado de emergencia. Eso nos permitió tomar algunas medidas, como por ejemplo, para mencionar alguna, impedir que cualquier empresa que tuviera cualquier empresa generadora que tuviera algún mantenimiento pues programado, pues que no se realiza en esta etapa, salvo que sea algo de emergencia, como puede suceder. Pero bueno, lo que quiero decir es que están funcionando toda la cadena bien. De hecho, es una de las actividades exceptuadas de la restricción temporal a la libre locomoción, porque obviamente nos interesa que si sucede pues algún accidente, se cae algún poste o hay algún daño a deshoras, pues puedan salir los técnicos a repararlo, porque tenemos que asegurarle a los usuarios que el servicio se va a reactivar de inmediato. Pero sí es evidente que en una época de crisis la demanda de energía eléctrica ha disminuido. Y de hecho ya observamos una disminución en torno al 15% en la demanda, en el consumo. O sea, a pesar de que los guatemaltecos, la gran mayoría están haciendo caso a las recomendaciones del gobierno y se están quedando en su casa, y eso significa que probablemente consumen más energía de forma residencial, el hecho que la industria haya parado, una gran parte de la industria haya parado, pues se ve reflejado en el consumo. Es decir, no corremos por ese lado un riesgo de desabastecimiento. Lo que sí es cierto, y lamentablemente, es que esta crisis que es sanitaria de origen, va a tener un impacto en la economía de los guatemaltecos. Estamos como gobierno tomando las medidas necesarias y planteando soluciones necesarias para que ese impacto sea lo menor posible. Sin embargo, pues sí se avisora que algunos guatemaltecos lamentablemente pues la van a ver más difícil.
Eso para el sistema eléctrico sí tiene una implicación, porque es presumible que lamentablemente algunos guatemaltecos no van a poder pagar su factura completa. Entonces, hemos planteado como gobierno una respuesta muy clara a esto. No es perfecta, no es completa, pero sí va a ayudar mucho a los guatemaltecos. Se planteó al Honorable Congreso de la República, y entendemos que se está discutiendo en este preciso momento, que se autorizaran fondos extraordinarios al INDE, para que el INDE pudiera ampliar temporalmente, en principio por 3 meses, pudiera ampliar el aporte que se da a la tarifa social. Hoy por hoy el INDE con este aporte beneficia a más o menos 9 millones de guatemaltecos, 9.2 millones de guatemaltecos. Y el beneficio es, pues, ellos pagan una tarifa reducida y el INDE paga la diferencia entre lo que paga el usuario y lo que es la tarifa realmente. Lo que concretamente planteamos es poder ampliar el rango de consumo de beneficiarios para llegar a ahora, pues lo que planteamos renovado es hasta 200 kilovatios hora mes. Eso se traduce en más o menos 4 millones más de guatemaltecos. Es decir, estamos planteando que se nos dé al INDE recursos para ayudar a pagar la factura de 13 millones de guatemaltecos. Y a los 9 que hoy por hoy reciben el beneficio, a los 9.2 que hoy por hoy reciben el beneficio, lo que se planteó es darles más subsidio. Les dije, ellos pagan una parte. Lo que estamos proponiendo es que temporalmente paguen una parte, pero más pequeña. Y la diferencia siempre la cubriría el INDE. Ahora, señor ministro, para este cometido no hay un espacio presupuestal desde el año 2018. Hay que recordar inclusive a la audiencia que el INDE ha venido absorbiendo con sus propios recursos precisamente el tema de la tarifa social por no haber quedado en el presupuesto del 2019 el espacio para ese cometido en particular. De hecho, en la administración anterior se afirmó muy frontalmente que no importaba que se gastaran los recursos del INDE, que el INDE tenía suficiente dinero como para poder absorber ese recurso. ¿Cómo entonces se podría afrontar este planteamiento que ha hecho la cartera bajo su dirección si no se aprueba esta modificación que le están pidiendo al Congreso de la República? Pues no se podría. Quiero extenderme un poco más. El INDE en realidad da este aporte a la tarifa social desde hace 20 años, desde el año 1999. Al día de hoy el INDE ha aportado al subsidio a la tarifa social más de 13,000 millones de quetzales. No es poco común que no haya una partida presupuestaria para apoyar el INDE. De hecho, no la ha habido salvo en 2 años. En el año 2017, en el año 2018, cuando las finanzas del INDE ya empezaron a llegar a niveles pues un poco alarmantes, que venían los ingresos del INDE mermando porque ya su participación en el mercado no era la que fue antaño, la sequía empezaba. Entonces ahí el gobierno pues decidió dar aporte. Y no fue todo el subsidio, fue una parte del aporte, 300 millones un año y 300 millones el otro año. Pero efectivamente para el año de 2019 el Ejecutivo decidió no plantear al Legislativo, esto bajo la administración anterior, la partida. Y nosotros tomamos el gobierno este año y asumimos en el INDE este año y encontramos pues una realidad, que el subsidio este año está programado en alrededor de 790 millones de quetzales. Y el INDE, por sus políticas internas, para no comprometer realmente su capacidad financiera, solo tiene programados 331 millones de quetzales. Entonces, esa diferencia ya de por sí la tenemos que ir a pedir. Pero ahora que estamos ampliando el subsidio, y con eso termino, necesitamos ¿el monto mayor? Un monto mayor, pero lo bueno es que pues yo he pasado estas últimas semanas en muchas reuniones con amigos en el Congreso de la República y algunos no tan amigos. En política no hay amigos. Pero ni enemigos. Creemos que hay una buena disposición del Congreso para en esta época de crisis asignar esos fondos extraordinarios al INDE. Ahora bien, ministro, usted nos dice que aproximadamente son 9 millones de guatemaltecos los que están cubiertos para la tarifa social. ¿Se busca ampliar esos 9 millones a cuántos más? A 4 millones más.
O sea, unos 13 millones de guatemaltecos. millones de guatemaltecos. El dato exacto es en contadores o en usuarios. Claro. Vamos a ampliar de 1.800.000 usuarios a 2.6 millones de usuarios. Pero eso es un contador, asumiendo que hay 4.8 a 5 personas por hogar, pues el número nos da en torno a los 13 millones de habitantes. Ahora, señor ministro, un elemento importante de la tarifa social y que, digamos, genera mucha indignación es que a veces el consumo del hogar es bajo, pero el pago del alumbrado público es excesivamente alto. Entonces, se logra poco, generando una ampliación de los márgenes de la tarifa social si el manejo del alumbrado público sigue quedando a discreción y siendo tal vez el elemento más con mayor proporción dentro de la factura. Bueno, no es en realidad el momento como la parte de la factura que hoy por hoy tenga la mayor proporción, pero sí es una proporción importante y sí es un gran dolor de cabeza porque es algo que pues, lamentablemente muchos guatemaltecos sienten como injusto. Injusto desde el sentido en que puede ser deficiente, puede ser que cerca de su casa no haya alumbrado público, o puede ser realmente en casos muy extremos que su propio consumo de energía sea menor que lo que está pagando de tasa de alumbrado público. Nosotros tenemos una propuesta encaminada para resolver esto, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Lamentablemente en la crisis pues ha perdido pues no relevancia, pero ha pasado en la coyuntura a un segundo lugar. Pero explico cómo vemos que es la solución. Yo parto de una premisa. El alumbrado público es caro porque consume mucha energía eléctrica. No es, y esto lo digo honestamente, no es que sea, la razón de que sea caro no es porque los consejos municipales arbitrariamente decidan cobrar mucho más. No, la realidad es que tienen tecnología antigua que consume mucho. Entonces ellos tienen que poner tasas que les permitan pagar la factura eléctrica, porque al fin y al cabo el consumo de energía, la municipalidad tiene que pagarlo a las distribuidoras. La solución pasa, por tanto, por el cambio de tecnología. O sea, si queremos pagar menos, hay que poner tecnología de menor consumo, que ya existe, y ya existe en Guatemala. Muchas municipalidades han empezado ese cambio. El tema es que esa tecnología tiene un costo, entonces cuando una municipalidad cambia o hace un proyecto de eficiencia energética para poner tecnología de menor consumo, probablemente no reduce la tasa de alumbrado público inmediatamente, claro, porque tiene que agenciarse los fondos para pagar la sustitución de luminarias. La propuesta no estaba encaminada a encontrar mecanismos financieros para que el cambio pueda darse, el cambio de luminarias pueda darse, y entonces sí podemos entrarle a la modificación de las tasas. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero hay varias preguntas en las redes sociales. La idea global es si se va a aumentar la tarifa de la factura por energía eléctrica. Entendemos que eso no le compete a usted como ministerio, sino que a las empresas, pero ¿qué nos puede decir usted como autoridad? La tarifa tampoco le compete a las empresas y creo que es algo importante que los guatemaltecos deben saber. Las tarifas de los usuarios regulados se denominan, es decir, de aquellos que no tenemos un consumo industrial y que por tanto consumimos de alguna distribuidora. Esa tarifa, por ser regulada, la impone o la fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y se hace trimestralmente. Trimestralmente se revisan todas las tarifas reguladas. Y normalmente, o sea, es común que puedan haber pequeñas variaciones cada trimestre. El próximo trimestre, de hecho, va a empezar el 1 de mayo. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica ya está haciendo las revisiones correspondientes. No le puedo anticipar si va a subir o va a bajar, porque realmente pues, es la comisión la que se encarga de eso, no el Ministerio de Energía y Minas directamente. Pero sí le puedo asegurar que ha sido una política estatal, digamos, tratar de preservar la estabilidad en las tarifas. Cuando sube, se puede suceder que, o baja, puede suceder porque cambia el año estacional, hay más disponibilidad de recurso hidroeléctrico, por ejemplo, tienden a bajar las tarifas. Y ahorita tienden a subir porque estamos en época seca. Señor ministro, tal vez muy rápidamente, hay un gran amigo al que
tenemos mucho aprecio en el canal, que refiere que en algunas municipalidades en el consumo de la tarifa de alumbrado público también introducen otros gastos como bombas de agua u otros elementos eléctricos que consumen energía. ¿Esto puede también estarse cargando a la factura de los vecinos? Sí, de hecho yo no diría que algunas municipalidades, dirían todas. ¿Se lo cargan al vecino? Y le explico cuál es la lógica. Por ejemplo, el consumo de la municipalidad, alguien lo tiene que pagar. Entonces, en la lógica del consejo es que se divida entre todos los usuarios de energía. Las bombas eléctricas para sacar agua, si son municipalidades que no tienen otro mecanismo para cobrar esa agua, que hay muchas en el país, suelen cargarse a la tarifa de alumbrado público. Y sí, eso es otro factor por el cual se encarece el alumbrado público. Pero no es lo central. Lo central es realmente que estamos utilizando tecnología obsoleta, o las municipalidades lo están haciendo. Y tenemos que generar una política de eficiencia energética y procurar esos cambios, y desde el Ejecutivo estamos listos para hacer las propuestas. Bueno, ministro Pimentel, gracias por haber estado con nosotros acá en el set de las 8:45 hablando acerca de toda esta situación que le compete a su cartera en el contexto de esta crisis del COVID-19 en el país. Vamos a información de último minuto. Al Congreso de la República, José Carlos Vega nos informa qué es lo que ocurre allí en la sesión plenaria. Adelante. Gracias, Mario, buenas noches. Bueno, justamente en pantalla imágenes totalmente en vivo del Congreso de la República, y es que se está viviendo en este momento un ambiente bastante complicado, esto porque hay descontento de la mayoría de diputados. Justamente en pantalla un video que los mismos parlamentarios nos han hecho llegar a nosotros los periodistas porque no se nos ha permitido el acceso al palco de prensa, argumentando que es por medida de prevención por la emergencia del COVID-19. Voy a dejar un tanto este video que usted ve en pantalla para que escuche el ambiente que se estaba viviendo tan solo hace algunos minutos en el hemiciclo parlamentario. Bueno, lo que usted veía en pantalla, un video que nos han hecho llegar los mismos diputados por no tener acceso nosotros al palco de prensa. Los diputados que usted veía gritando consignas como el uso de la palabra, diputados de distintas bancadas como de Creo, WINAC, la UNE, entre otras bancadas que se han unido para protestar en contra de la Junta Directiva. Esto porque hubo un momento en donde estaban votando para poder aprobar un préstamo millonario de urgencia nacional. Sin embargo, no se lograron los 107 votos necesarios para este tema. Los diputados solicitaron el uso de la palabra para poder razonar los votos y el secretario, en este caso el diputado Felipe Alejos, no les dio el uso de la palabra a los diputados, que la ley orgánica indica que tienen todo el derecho para poder hacerlo. Sin embargo, no se dio este uso de la palabra y por esto las imágenes que usted ve en pantalla. Se está en una sesión plenaria que inició hace una hora aproximadamente, en donde se busca, entre varios puntos que han agregado en la agenda, aprobar 4 préstamos con varios organismos internacionales. Uno por $100 millones, un segundo préstamo por $150 millones que tiene que ver con un programa de desarrollo de la infraestructura vial, un tercer préstamo por $300 millones que tiene que ver con el sector justicia y un cuarto préstamo por $60 millones
para el Ministerio Público. Son 4 préstamos los que se estarían aprobando esta noche en el Congreso. Sin embargo, es una agenda, una sesión bastante interrumpida, derivado al descontento de varias bancadas en el Congreso de la República. Justamente entonces usted está viendo las imágenes que se daban hace algunos minutos en el Congreso. Esto es lo que sucede totalmente en vivo. Sigue esta sesión a esta hora cuando son las 10 de la noche con 6 minutos. Un ambiente bastante complicado que se está llevando en el Congreso de la República. Hasta acá el reporte, ponemos pausa, pero la sesión continúa y mañana estaremos ampliando toda la información en el noticiero de las 7 de la mañana. Bueno, así las cosas en el Congreso de la República, acalorada jornada, ¿no? Y sobre todo porque realmente había habido un intento abusivo de promover una serie de iniciativas que son ampliamente rechazadas por la población. Y afortunadamente ahora hay diputados que están exigiendo una discusión mucho más a profundidad de esa iniciativa, y creo que eso es lo que ha generado esta tensión, Mario. El malestar de algunos diputados era de que no se les había permitido a micrófono abierto razonar. Los que estaban en contra, pues manifestar en el hemiciclo su descontento, y eso provocó que se fueran hasta el frente de la mesa de la Junta Directiva a pedir que les dejaran hablar. Definitivamente una irregularidad en la dinámica legislativa, en la técnica legislativa misma, en la forma en que se está llevando la sesión permanente, y obviamente ese intento oportunista de querer promover esa iniciativa, creo, generó estas reacciones, Mario. Un desgaste temprano del legislativo, ¿no? Innecesario realmente. Las fuerzas que ya venían en el Congreso de la República, pues efectivamente lo que están haciendo es demostrando hacia dónde están sus intereses y queriendo llevar a la nueva legislatura por una senda que ahora lo vemos con mucha claridad, no se están dejando. Bueno, manténgase actualizado en las redes de Canal Antigua de lo que acontece en el Congreso de la República. Vamos a abordar ahora el segundo tema de la noche, porque desde que inició toda esta crisis del COVID-19 hay alarmas en torno a la población reclusa del país. Ya en otros países pues ha habido motines, ha habido casos de reos con COVID-19, y acá la preocupación es la forma en la que están los reos en las cárceles, el hacinamiento y el abandono total, así hay que decirlo, del sistema penitenciario. Nos acompaña por la vía Skype la investigadora Corinne Dedic. Ella pues es analista del CIEN y se ha dedicado en gran parte de su trabajo a analizar el tema de las cárceles en el país. Muy buenas noches, licenciada Corinne Dedic, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenida, licenciada Dedic. El CIEN presenta un informe sobre los principales riesgos de nuestro sistema penitenciario respecto de la crisis de salud pública que se vive prácticamente a nivel planetario en torno al COVID-19. ¿Cuáles son los principales elementos de ese informe que han presentado, licenciada? Bueno, respecto al COVID-19 y el sistema penitenciario, ahí lo que hay que tomar en cuenta es el tema de salud en las cárceles, es un tema de salud pública.
Y eso, digamos, ahora con esa pandemia mundial que se vive, obviamente se vuelve un tema muy, muy delicado aquí en Guatemala, porque el sistema penitenciario alberga actualmente más de 25,000 privados de libertad en 21 centros carcelarios, pero eso significa que hay centros carcelarios que albergan 1,000, 2,000 o hasta 5,000 personas reclusas. Y por el otro lado está ese coronavirus que es altamente contagioso y que obviamente se puede, una vez que entra a un centro carcelario, convertir en un foco de infección muy fuerte. ¿Y eso qué va a significar eso para nosotros como sociedad? Como hay centros carcelarios donde hay 2,000 hasta 5,000 personas que conviven en un ambiente, digamos, en ambientes cerrados con poca ventilación, que conviven en poco espacio juntos, en promedio 4 personas por un espacio disponible. Obviamente ese ambiente carcelario es ideal para que este virus se propaga rápido, más rápido que afuera inclusive, lo cual podría digamos, afectar en el sentido de que habría muchos contagios en muy poco tiempo. Y como la población reclusa per se también es una población que tiene muchos padecimientos de salud, probablemente muchos de esos privados de libertad enfermos tendrían que estar atendidos en algún hospital de salud pública, y podría llegar a saturar esas instalaciones en muy poco tiempo, porque son muchas personas que se pueden contagiar en muy, muy poco tiempo. Y esa saturación de las instalaciones de salud obviamente después se puede volver un problema a nivel país y para toda la sociedad. Ahora bien, licenciada Corín, esta situación, digamos, pues nadie la esperaba, pues realmente los gobiernos del mundo y toda la sociedad estamos prácticamente ante algo desconocido, que requiere, digamos, tomar decisiones contundentes para que esto no se propague. ¿Qué decisión contundente se tendría que tomar en relación al sistema penitenciario para evitar grandes focos de infección ahí? Sí, se necesita reaccionar rápido. El sistema penitenciario ya ha tomado algunas acciones importantes. Lo que se trata usualmente es aislar la población reclusa, todo el ambiente carcelario, de cualquier interacción con el afuera, para minimizar los riesgos de que el virus puede ingresar. Eso significa, lo primero que usualmente se hace es suspender las visitas para que se reduzca la cantidad de gente que ingresa a un centro carcelario. Esa medida ya está implementada por parte del sistema penitenciario desde hace 2 semanas. También hay un control más fuerte en el tema de encomiendas antes de que esos sean ingresados, y se han suspendido actividades que requieren ingreso de otras personas, como por ejemplo de iglesias, ONGs, etcétera, que no son digamos, de una importancia en este momento actual. Eso es lo más importante, digamos, tratar de minimizar la relación con el mundo exterior, porque para, digamos, eliminar el riesgo de que el virus pueda ingresar a un centro carcelario. Ahora, licenciada Dedic, es prácticamente imposible aislar completamente los centros carcelarios. Por ejemplo, la guardia penitenciaria puede convertirse en un vehículo portador del virus si alguno llegara a contagiarse. ¿Cuáles son las condiciones de los centros de privación de libertad en materia de servicios para garantizar prácticas de higiene adentro de los centros carcelarios si se llegara a presentar un caso en particular? Digamos, una vez suspendido el tema de las visitas, ahora todavía, digamos, hay 2 fuentes que todavía están relacionados con el mundo exterior. Uno es el personal penitenciario que sale de turno y entra de turno, ¿verdad? Cada 7 días. Entonces, licenciada Dedic, perdón, hemos tenido un pequeño problema técnico en la llamada. Estábamos conversando con la experta del CIEN
respecto de las condiciones del sistema penitenciario precisamente para afrontar la crisis del COVID-19. Y la pregunta, licenciada Edic, perdón, tuvimos una pequeña falla técnica. La pregunta sería si hay en los centros de privación de libertad condiciones de servicios que garanticen prácticas de higiene de los privados de libertad, puesto que no hay posibilidad de aislarlos. Referíamos, por ejemplo, a los guardias penitenciarios que entran y salen de los centros carcelarios. Sí, actualmente, definitivamente las condiciones de higiene siempre son deficientes acá. No se han hecho fumigaciones, por ejemplo, como en otros países de las instalaciones. También el ingreso de insumos de higiene como jabón y papel queda a cargo de cada recluso mismo. En la instalación no está repartiendo ese tipo de insumos y creo que sí, en esta situación de emergencia, la Dirección General del Sistema Penitenciario es responsable de ingresar y poner a disposición suficientes artículos de higiene y también garantizar suficiente agua, porque en muchos de los centros también hay escasez de agua y por lo mismo los reclusos no cuentan con servicios de agua durante todo el día. Ahora también se recomienda mantener distancia entre las personas. Obviamente en instalaciones tan hacinadas y sobrepobladas como acá lo tenemos, donde hay hasta 9 personas compartiendo un espacio, eso se torna sumamente difícil. Y actualmente lo que me preocupa a mí mucho es el tema de que aún se están realizando traslados a la torre de tribunales, donde obviamente el recluso sale del ambiente carcelario y se va a otro ambiente afuera donde hay posibilidad de contagio, también en vista de que usualmente ahí se juntan con sus familiares afuera. Y el otro tema es el tema del personal penitenciario que sigue entrando y saliendo porque sale de descanso y luego del descanso regresan a sus turnos, donde pienso yo también habría que evaluar si no sería necesario tomar medidas más drásticas para realmente poder aislar de mejor manera a la población reclusa. Estamos conversando con Corinne Dedic, analista del CIEN, acerca de la situación de las cárceles en el país. Hacemos una pausa y volvemos para conversar nuevamente y seguir analizando este tema con Corinne Dedic. Ya venimos. Y compartir la palabra de Dios contigo. Leí esta porción de la Biblia esta mañana. Cuarto de guerra. Levanta más gente que clame tu nombre. Sabes que te creo. Creo que todos podemos hacer milagros. Aquí. Por eso creo en él. Cuando contemplo aquella obra en la cruz, un abrazo me regala paz. Dios le sopló vida en su cuerpo. Había una realidad la cual no podía escapar. Conectados con Dios, un canal de Dios para unirnos por la fe. Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Estamos conversando con la analista Corinne Dedic acerca de la situación de las cárceles en la coyuntura del COVID-19. Licenciada Corinne Dedic, la Comisión contra la Tortura, la Oficina Nacional contra la Tortura, pues ha dado una recomendación esta semana en torno a que se agilicen medidas sustitutivas para, pues digamos, un poco liberar las cárceles de tantas personas que allí están, que se revisen también quienes ya cumplieron sentencia. Hay personas que ya cumplieron sentencia y siguen en la cárcel. Uno no se entiende por qué. El tema es que el sistema de justicia va a un paso de tortuga
y todo es tan lento. ¿Cómo ve usted esta situación? Porque estamos hablando de algo que se tiene que resolver ya. Sí, exactamente. Pues en varios países han optado, aparte de las medidas de aislar la población reclusa, a implementar medidas de higiene, también han implementado medidas para deshacinar o reducir la población reclusa. Especialmente en Estados Unidos están implementando medidas fuertes en ese sentido. Irán, por ejemplo, que ha optado por una liberación temporal de 85,000 personas privadas de libertad. También algunos países europeos, por lo menos en el tema de los grupos vulnerables, para que hagan que estén en arresto domiciliario, personas que ya les falta poquito para terminar de cumplir su sentencia, también los mandan a arresto domiciliar. Ese tipo de medidas como para deshacinar. Obviamente es una opción urgente, ¿verdad? Pero como usted lo mencionó, eso toma tiempo, y de hecho el tema del deshacinar, de implementar medidas sustitutivas o fortalecer los mecanismos de las medidas sustitutivas para poder deshacinar las cárceles, no es un tema que se debería de abordar solamente ahora en esa coyuntura del COVID-19, sino es un tema que ya desde hace rato se debería de estar trabajando en esto. Pero obviamente hay que cuidar especialmente la población carcelaria vulnerable, que son las personas mayores de edad. Aquí en Guatemala son aproximadamente unos 800 personas, un 3% del total de la población. Creo que sí habría que ver si se puede encontrar una solución para que ellos pudieran estar cumpliendo o estar en arresto domiciliario, así como también las personas que están con enfermedades crónicas, terminales, etcétera. Pero como usted lo menciona, lamentablemente esas medidas acá toman tiempo. Por eso yo por el momento creo que es importante que el sistema penitenciario se enfoca en todas las medidas de prevención para que ese virus no ingrese a ningún centro carcelario, porque vuelvo a repetir, una vez que ingresa a un centro carcelario será difícil de controlar, será difícil de erradicarlo en un futuro, y se trata de un asunto de salud pública. Licenciada Dedic, usted ha referido, digamos, el escenario más crítico, que sería que ingrese el virus a alguno de los centros carcelarios. ¿Cuál sería la recomendación del CIEM para atender a aquellos que salieran infectados, privados de libertad en alguno de los centros carcelarios, teniendo en cuenta que cuando ha habido oportunidad, algunos grupos criminales, aprovechándose de la salida a la atención médica, han intentado la recuperación de los privados de libertad, en algunos casos inclusive generando atentados en contra de población civil? Lo hemos visto en los hospitales de referencia del país. ¿Cuál sería la recomendación técnica, licenciada Dedic, al Ministerio de Salud Pública y al sistema penitenciario? Bueno, mire, cada privado de libertad tiene el derecho a salud, ¿verdad? A la atención a su salud. Y creo que aquí sí estamos en un momento muy crítico. Definitivamente hay protocolos que deben ser ajustados al COVID-19. Eso es una enfermedad contagiosa particular, ¿verdad? Creo que los protocolos de salud necesitan ser ajustados a este caso. Es importante que haya una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública en caso de que haya una sospecha de que una persona privada de libertad esté enfermo. Y en los centros deben de adecuar un espacio de aislamiento donde puede permanecer esa persona en lo que se le llega a hacer la prueba. En dado caso una persona estaría positivo, sí, ahí sería decisión de los médicos para ver si puede quedarse con tratamiento en este área aislado. De hecho, hay un centro, Fray Janes II, que se adecuó específicamente como área de aislamiento para los privados de libertad, para ver, digamos, si la condición médica de ese privado de libertad es apta para poder ser tratado ahí, o si es necesario sacarlo pues a algún hospital público. Y ahí sí ya obviamente se va a complicar porque la persona debe ser custodiado, etcétera. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Pero yo siempre digo, es mejor prevenir a toda costa, hay que invertir
hay que fumigar las instalaciones, hay que dotar de insumos de higiene. Realmente es la responsabilidad de la institución de hacer todo lo posible para prevenir el ingreso de ese virus a cualquiera de los centros carcelarios. Sin embargo, licenciada Dedic, pues tal como siempre se ha dicho, ¿no? El sistema penitenciario pareciera que es el patito feo de todas las instituciones. Nadie quiere voltear a ver a los reos. Siempre que aquí se habla de mejorar las condiciones, hay, digamos, un rechazo generalizado, y es entendible. Muchas de las extorsiones, secuestros vienen desde las cárceles, pero llama la atención. En medio de toda esta situación, esta semana se cambia un director del sistema penitenciario. O sea, no recuerdo yo en qué gobierno fue, hubo casi como 40 directores del sistema penitenciario. O sea, es una institución que su cabeza siempre es inestable, no hay recursos, nadie le quiere poner atención. O sea, ¿qué va a tener que pasar para que un día nos percatemos de que las cárceles es un tema importante? Porque cualquiera de nosotros, por X o Y situación, puede ir a dar a una cárcel. Sí, la verdad sorprendió este cambio del director general esta semana, digamos en plena fase de prevención del COVID-19. Pues el exdirector estuvo 2 meses y medio en el cargo. Es algo que se ve frecuentemente, lamentablemente, en el sistema penitenciario, que en promedio los directores generales están en su cargo entre 4 a 6 meses, que es una de las razones importantes por las cuales hay mucha inestabilidad en la institución y no se avanzan con las reformas necesarias, porque si hay un cambio cada 4 o 6 meses y cada persona vuelve a cambiar a lo interno personal también, se vuelven a armar proyectos, etcétera, en lo que van arrancando las cosas, se está familiarizando con el qué hacer, prácticamente el equipo ya va para afuera nuevamente. Y sí, la verdad me sorprendió este relevo, porque pienso que estamos en una situación muy delicada, donde sí se requiere estabilidad, donde se requiere continuidad también en las medidas de prevención ya tomadas, y sobre todo se requiere conocimiento técnicos de las personas que estén al mando y que tomen decisiones para cuidar y controlar también la población de 25,000 privados de libertad. Licenciada Dedic, recomendaciones para familiares de personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que la crisis del COVID-19 está generando una serie de dinámicas sociales que no necesariamente se restringen al distanciamiento o al aislamiento social. Aquellos familiares que quisieran visitar a sus familiares que están recluidos en los centros carcelarios del país, ¿cuáles deberían ser las recomendaciones o las reglas mínimas para evitar ser portadores de un posible caso que contagie a los privados de libertad? Bueno, actualmente no se pueden llevar a cabo visitas. Lo que sí recomiendo es que, si está dentro de sus posibilidades, que doten a su familiar preso de los insumos de higiene, más que todo jabón, toallas, papel, insumos de limpieza, para que él puede mantener y guardar, digamos, respetar, aplicar las medidas de higiene, y para que se pueda mantener limpio adentro de la área donde él se está albergando. De ahí, pues, guardar la calma, ¿verdad? Comunicarse por teléfono, porque por el momento no queda de otra. Es mejor que se queden en la casa por la seguridad de su familiar privado de libertad, pero también por su propia seguridad, y que estén atentos a las comunicaciones de parte de la Dirección General para cualquier cambio que se anuncie. Y para la población privada de libertad, igual, que mantengan la calma, que acaten las disposiciones dictadas por parte de la institución, y que ellos entiendan que, digamos, esa suspensión de visita y ese tipo de medidas que se están tomando no es un castigo para ellos, sino que es realmente para que ellos estén mejor, y es para la salud de ellos. No es ningún castigo. Es importante que acatan esas medidas, que colaboran con las autoridades también en cualquier caso de emergencia, y que no se alborote el ambiente en el centro dentro de lo posible.
Bueno, pues muchas gracias a Corín Dedic, analista del CIEN, por haber estado con nosotros en esta emisión. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Cristian, es un tema por demás preocupante. Ya en Colombia la semana pasada hubo en las 19 cárceles del país motines porque los reos no quieren estar expuestos a este tema del COVID-19. Y es que, como bien refería Mario a lo largo de la entrevista, el Estado ha tenido tantos abandonos en tantos sectores, no solo en el sistema penitenciario. Vemos ahora el tema de salud, el sector salud en el país recién ahora está teniendo inversiones apresuradas por la crisis del COVID-19, pero no solo en estos dos aspectos el Estado ha abandonado muchas de sus funciones. Creo que la gran lección es que el Estado es necesario y obviamente un Estado transparente, un Estado que cumpla sus funciones y un Estado que esté preparado para tener este tipo de crisis. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian, por habernos acompañado en esta emisión. A ustedes, gracias. En sus casas tengan un reparador descanso.